Buenas tardes, mi nombre es Víctor Enrique Sumerinde, juez del primer juzgado unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima. El día de hoy se me ha propuesto tratar el tema del proceso inmediato. Bien, el proceso inmediato es un procedimiento especial establecido en nuestro nuevo Código Procesal Penal con la finalidad de acelerar la resolución de las causas ingresadas a un proceso penal, juntamente con otros tipos de procesos. Al respecto, para poder diferenciar las ventajas de un proceso inmediato, hemos hecho el siguiente cuadro, en el cual en la parte superior van a apreciar las etapas que tiene un proceso ordinario y luego las etapas que tiene un proceso inmediato. Todos sabemos que el proceso ordinario comienza con unas diligencias preliminares que pueden durar 20 días y pueden ser prorrogadas por el representante del Ministerio Público. La investigación preparatoria tiene un plazo de 120 días prorrogables por 60 días más cuando el proceso es simple, pero si es complejo, la duración de esta investigación preparatoria puede ser de 8 meses prorrogables por 8 meses más. Una vez culminada la investigación preparatoria, es el señor fiscal quien deberá decidir si formula o no acusación. En caso que formule acusación, esta se deberá correr traslado por 10 días a los sujetos procesales, quienes podrán realizar las observaciones pertinentes y posteriormente llamar a una audiencia que se denomina audiencia de control de acusación, normalmente conocida como etapa intermedia. Una vez progresado este filtro de la etapa intermedia, los actuados se encuentran expeditos para iniciar un juicio oral. En cambio, la ventaja del proceso inmediato es que, estando a nivel de diligencias preliminares, se puede solicitar el requerimiento de proceso inmediato con la finalidad de llegar a un juicio oral en el más breve plazo posible. Asimismo, estando en investigación preparatoria, dentro de los 30 días de haberse formalizado, también el representante del Ministerio Público puede solicitar el requerimiento de instalación del proceso inmediato a fin de llegar a un juicio oral lo más rápido posible. Evidentemente, el proceso inmediato lo que genera es una eliminación de etapas procesales, cuales en algunos casos se elimina la etapa procesal de investigación preparatoria y en otros casos se elimina la etapa procesal de etapa intermedia propiamente dicha, y con la finalidad de llegar a un juicio oral. ¿Cuáles son los supuestos que nos permite la norma incoar o iniciar un proceso inmediato? El primer presupuesto que establece el artículo 446 del Código Procesal Penal es que el imputado haya sido detenido en flagrante delito. Un segundo supuesto, cuando exista confesión del imputado, y un tercer supuesto, cuando el fiscal cuente con los suficientes elementos de convicción para poder iniciar el proceso inmediato. Vamos a ver cada uno de estos supuestos. El primer supuesto es cuando el imputado ha sido detenido en flagrante delito, tal y conforme lo establece el artículo 259, inciso 2 del Código Procesal Penal. Ahí debemos distinguir tres tipos de flagrancia: la flagrancia tradicional, la flagrancia material y la flagrancia evidencial. Cuando hablamos de flagrancia tradicional es cuando el sujeto activo es descubierto cuando está realizando el hecho delictivo propiamente dicho, como por ejemplo un robo a mano armada. Una flagrancia material es cuando inmediatamente después de haber cometido el hecho delictivo, esta persona o sujeto activo es capturado por miembros de la policía o por terceras personas. Hablamos de una flagrancia material. Y por último, hablamos de una flagrancia evidencial cuando los sujetos activos son descubiertos con posterioridad al hecho delictivo, sin que haya captura ni persecución, pero con evidencias de haber cometido el ilícito en materia de sindicación por parte del sujeto pasivo. En cualquiera de estos tres tipos de flagrancia puede iniciarse un proceso inmediato. El segundo supuesto es el supuesto de la confesión. Nuestro Código Procesal Penal establece dos tipos de confesiones: la confesión como aceptación de cargos establecida en el artículo 160 del Código Procesal Penal y la confesión sincera establecida en el artículo 161 del Código Procesal Penal, la misma que tiene como beneficio la reducción de una pena hasta por 1/3 del mínimo legal. La diferencia entre confesión y confesión sincera estriba en que la confesión sincera es inmediata y espontánea,
con una narración sucinta de los hechos y de las posibles partícipes del hecho delictivo. En cambio, en la confesión es simple y llanamente la aceptación de los cargos imputados por el sujeto activo y en su oportunidad por el representante del Ministerio Público. Y el tercer supuesto por el cual se puede incoar un proceso inmediato es cuando el fiscal ha reunido los suficientes elementos de convicción para acreditar la existencia del hecho delictivo, así como la participación del sujeto imputado. Pero para incoar este tercer supuesto, se requiere que se haya tenido previamente la declaración del imputado. El código claramente consigna interrogatorio del imputado, pero debe ser la declaración del imputado, que debe tomarse antes de iniciar un proceso inmediato en este supuesto. El plazo para iniciar el proceso inmediato. Según el artículo 447, el plazo para iniciar el proceso inmediato es una vez culminadas las diligencias preliminares efectuadas por representantes del Ministerio Público, o en su defecto, si es que ha formalizado la investigación preparatoria dentro de los 30 días de haber formalizado dicha investigación. Ahora sí, ¿cómo es el procedimiento en sí? Según el artículo 448 del Código Procesal Penal, establece que es el único legitimado para poder iniciar un proceso inmediato es el representante del Ministerio Público, quien presentará un requerimiento, el mismo que debe ser por escrito ante el juez de investigación preparatoria. Requerimiento que debe ser trasladado a los sujetos procesales por 3 días para que las partes puedan hacer alguna objeción. Si es que el imputado o el actor civil no desea la instalación de un proceso inmediato, deberán hacerlo saber de esa forma. Una vez cumplido el plazo de traslado, el juez puede llamar a audiencia o resolver el requerimiento dentro de los 3 días posteriores. Si es que lo rechaza, el procedimiento, si es que rechaza el procedimiento del proceso inmediato, entonces el fiscal debe continuar con su investigación preparatoria como un proceso común. En caso de aceptar el requerimiento del proceso inmediato, entonces dispondrá que el representante del Ministerio Público formalice una acusación fiscal. Una vez que el juez ha declarado fundado el requerimiento del proceso inmediato, dispondrá que el fiscal proceda a formular su acusación fiscal. Como la norma ha establecido plazo, se ha aplicado los 15 días que establece el artículo 446. Posteriormente, esta acusación fiscal se presenta ante el juez de investigación preparatoria conjuntamente con toda la carpeta fiscal y se remiten todos los actuados al juez de juzgamiento, que puede ser unipersonal o colegiado dependiendo de la pena que pueda tener el delito en materia de acusación. Si el delito en materia de acusación tiene una pena mínima legal mayor a 6 años, el expediente deberá ser remitido a un juez colegiado porque es el competente. Y si la pena es menor, la pena mínima legal es menor a 6 años, entonces el competente será un juez unipersonal. Una vez recepcionados los actuados por el juez de juzgamiento, se deberá emitir un auto de enjuiciamiento y citación a juicio. Es un auto acumulativo de 2 supuestos totalmente distintos para poder iniciar un juicio oral posteriormente. Bien, el auto de enjuiciamiento y citación a juicio es una acumulación de 2 etapas procesales en un proceso ordinario. El auto de enjuiciamiento establecido en el artículo 353, que correspondía a un juez de investigación preparatoria, como el auto de citación a juicio que está normado en el artículo 355 del Código Procesal Penal y que corresponde sí a un juez de juzgamiento. Vamos a ver las diferencias y lo que debe emitir un juez de juzgamiento en un proceso inmediato. El acto de enjuiciamiento debe contener, según la norma desglosada, el nombre de los imputados y los agraviados, los delitos, materia de acusación, precisándose el tipo legal al que han sido formulados los delitos, la indicación de las partes constituidas en una causa, esto es, acusado, actor civil, tercero civil responsable, personas jurídicas también y Ministerio Público. Y por último, el acto de enjuiciamiento tiene que versar sobre los medios probatorios admitidos. Ello entendido que existe, en el entendido de que existe un proceso común de etapa intermedia.
En cambio, el auto de citación a juicio es solamente un auto en el cual se consigna la sede de juzgamiento, la competencia del juez, la fecha del juicio oral y el emplazamiento de las partes y órganos de prueba. El problema en sí de un proceso inmediato estriba en la admisión o no admisión de los medios de prueba. Existen tres posiciones: que el juez de juzgamiento admita los medios de prueba propuestos en la acusación sin contradicción. Una segunda posición es que el juez no admita ningún medio de prueba y que delegue esta facultad para ser efectivizada en la audiencia de juicio oral. Y una tercera posición es admitir provisionalmente los medios de prueba de la acusación y posteriormente discutirlos en juicio oral. El Acuerdo Plenario 6/2010 se ha pronunciado en que sí, efectivamente, los jueces de juzgamiento tienen la facultad de controlar los medios de prueba, tanto del Ministerio Público como de los sujetos procesales, razón por la cual solamente podremos tener dos opciones por escoger: el admitir provisionalmente los medios de prueba de la acusación para posteriormente pasar a controlarlos en juicio oral, o no admitir ningún medio de prueba y discutir todos los medios de prueba en juicio oral, generando una pequeña etapa intermedia dentro del juicio oral de control de medios probatorios. Consecuentemente, la instalación de un procedimiento inmediato va a seguir la siguiente secuencia: la instalación del juicio oral, se van a continuar con los alegatos de apertura de los sujetos procesales, el imputado tendrá que aceptar o no los cargos. En caso de aceptar los cargos, se concluye el proceso y se emite sentencia. En caso de no aceptar los cargos por parte del imputado, pasamos a la etapa de admisión de medios probatorios, en los cuales debe primar el principio de contradicción. Medio probatorio propuesto por un sujeto procesal debe ser controlado por la otra parte procesal a efectos de tener una mayor lucidez, pertinencia de los medios probatorios que se están ingresando a juicio oral. Posteriormente, finiquitada esta etapa, que es muy ardua en un proceso inmediato, se pasa a la actuación de los medios probatorios. Una vez concluida la actuación de medios probatorios, pasamos a los alegatos finales y se emitirá una sentencia. Por último, vamos a ver las diferencias que existen entre proceso inmediato, acusación directa, y proceso inmediato con terminación anticipada. Bien, cuando hablamos de acusación directa, nos encontramos en esta primera etapa, que es diligencias preliminares. Una vez concluidas las diligencias preliminares, el Ministerio Público o fiscal puede incoar una acusación directa y saltarse toda la etapa de investigación preparatoria para llegar directamente a una etapa intermedia. Acusación que será controlada por el juez de investigación preparatoria y que se añade en esa etapa para luego pasar a un juicio oral. En consecuencia, lo único que nos evitamos es la investigación preparatoria, que es de 120 días o una ampliación de 60 en casos simples, y de 8 meses más una ampliación de 8 meses más en casos complejos. La diferencia entre proceso inmediato y terminación anticipada estriba en que la terminación anticipada puede ser formulada durante la investigación preparatoria hasta antes que se formule acusación. Y si es aceptada por el juez de investigación preparatoria, se emite una sentencia. Consecuentemente, en una terminación anticipada se elimina la etapa intermedia y evidentemente el juicio oral. A diferencia del proceso inmediato, que de todas maneras llegamos a un juicio oral previo un requerimiento de proceso inmediato, y que tiene que ser una vez culminada la diligencia preliminar o empezar la investigación preparatoria, pero dentro de sus 30 días de iniciar la misma. En cambio, la terminación anticipada puede ser durante toda la investigación preparatoria. Esto quiere decir dentro de los 120 días de su duración o incluso durante la ampliación de la misma. Bien, señores, esto es todo concerniente a lo que es un proceso inmediato. Y les agradezco la oportunidad para poderles compartir ciertos conocimientos y ciertas experiencias que hemos tenido en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Muchas gracias.